parásitos, pero en realidad hay que pensar bien con los términos que les di, que parásitos, acuérdense que es una relación simbiótica, por lo tanto nosotros vamos a estudiar los microorganismos que hacen una relación de ese tipo con el huésped y por lo tanto vamos a poner como término oficial interacción huésped-microorganismo. Voy a parar un momento porque hay alguien que me está solicitando. Yo envié ya el link. Yo voy a grabar la clase ya, así que no se preocupen por eso. Pero bueno, yo creo que ya estamos para empezar porque nadie me ha comentado nada, ¿ya? Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. De nuevo sigue saliendo ese cuadro, de verdad que no he logrado saber cómo podemos quitarlo. Ojalá que mañana finalmente podamos resolver esta situación. Bueno, ya yo les había comentado que la clase es interacción huésped-microorganismo y para esto vamos a empezar con esta diapositiva que está acá, vamos a hablar de este algoritmo que tenemos acá. Es un algoritmo que ustedes pueden utilizar en el futuro cada vez que tengan que evaluar una interacción huésped-patógeno. Y siempre pensando que el huésped, en el caso del curso que estamos haciendo, siempre va a ser el hombre. El microorganismo en cuestión para causar la enfermedad puede ser cualquiera de los que ya nosotros estuvimos conversando en la clase anterior, o sea, lo mismo puede ser un virus, un hongo, un parásito, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto funciona y por qué va a ser importante que ustedes este algoritmo que está acá lo tengan presente para cada uno de los patógenos que vamos a ver a lo largo del curso. Si ustedes ven acá el primer recuadro, dice encuentro, ¿ya? Al principio, el microorganismo siempre va a tener que encontrarse con el hombre. Es un proceso completamente azaroso. Acuérdate que ya yo les dije que estaba en todas partes. Por lo tanto, en algún momento se va a encontrar con ese huésped, que en este caso, ya les dije que va a ser el hombre. El microorganismo va hacia el hombre, o sea, se encuentran, y de alguna manera para que ocurra
este encuentro tiene que haber proximidad, o sea, están en todas partes, pero tenemos que haber tocado algo, tenemos que habernos acercado a una persona, estornudaron cerca, de alguna manera tenemos que estar cerca de ese patógeno porque ellos en realidad no pueden andar grandes distancias. Hay excepciones, lo vamos a ver en el curso, pero en realidad no se transmiten entre larga distancia. Posterior a esto, de este encuentro, viene el otro proceso que es la entrada, ¿ya? La entrada del microorganismo es el proceso mediante el cual, ya después que se encontraron, él logra de alguna manera entrar al individuo. Una vez que penetró, ¿ya? El microorganismo debe establecerse, debe adherirse de alguna manera, ese es el primer mecanismo, que es paso imprescindible para que se establezca el microorganismo dentro del huésped, la adherencia. Nosotros después vamos a ver los mecanismos de patogenicidad y vamos a ver cuáles son estos mecanismos por los cuales se adquieren los microorganismos a los huéspedes. Y de alguna manera, esta adherencia, y ustedes van a ver que va a ser siempre sobre epitelio o sobre las mucosas. Estos son los dos primeros puntos de establecimiento. Una vez que el microorganismo ya está firmemente establecido, ¿ya? El microorganismo puede comenzar a diseminarse a partir del sitio donde ya se estableció al inicio y al mismo tiempo, fíjense que están las fechas como parejas, ¿ya? A multiplicarse. Puede ser que primero se multiplique y después se disemine, si es un microorganismo que tiene la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo, o puede ser que se multiplique y se quede en esa zona que fue la zona de primera entrada y simplemente no ocurra la diseminación. Generalmente los microorganismos entran por una vía, por ejemplo, en la vía respiratoria y después entonces se diseminan hacia los sitios donde van a producir ya el cuadro, la sintomatología, que es donde van a encontrar sus receptores específicos para poder seguir multiplicándose. Porque es importante que alcancen una cantidad adecuada de microorganismos, por eso se deben multiplicar para poder diseminarse a lo largo del organismo. Después que ya un microorganismo está diseminado, está multiplicado, fíjense una cosa importante acá. Está en negro acá, que el microorganismo de este proceso que hay acá tiene que defenderse, porque inmediatamente que ocurre este hecho, la diseminación y la multiplicación, vienen las defensas del huésped a luchar contra ese agente extraño que de alguna manera ha entrado. Por lo tanto, el microorganismo se tiene que defender y ahí va el proceso de evasión del sistema inmune que tienen los patógenos. Y esos son mecanismos que van a ver en la próxima clase, que son los mecanismos de evasión que tienen los agentes patógenos, para de alguna manera burlar esa primera respuesta del huésped y poderse establecer y multiplicarse ya dentro del huésped. Ya después la siguiente fase, ya sea porque se diseminó o porque está multiplicándose, es el daño, la etapa de daño. Cuando hablamos de daño, fíjense, hablamos de enfermedad, ¿ya? No necesariamente estoy hablando de un daño en un tejido, estoy hablando de enfermedad. El microorganismo va a tratar de defenderse, así como rápidamente el huésped va a tratar de montar alguna respuesta para prevenir esa multiplicación o esa presencia de un organismo extraño. Luego ya de esta etapa de daño, ¿ya? Se va a producir un desenlace. En este punto es donde generalmente puede actuar el médico. Es el punto donde se puede torcer y dar un giro a este algoritmo de alguna manera. Que generalmente se trata de que esta intervención de alguna manera sea favorable para el huésped. Después, en la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo cada una de las etapas por separado. El algoritmo es el mismo, aquí lo puse con una diapo diferente. Fíjense que está lo mismo: encuentro, entrada, establecimiento, multiplicación, diseminación, daño y desenlace. Y vamos viendo cada uno de ellos y todos los parámetros que giran alrededor de cada uno de ellos. El primer paso, que es este, que es el encuentro,
Fíjense que aquí vamos a tener que definir algunos conceptos importantes, ¿ya? ¿Qué cosa es un microorganismo ubicuo? Que eso quiere decir los microorganismos que pueden estar en cualquier sitio, ¿ya? Y tenemos también los microorganismos que viven en zonas endémicas. Existen microorganismos que no cumplen la condición de ubicuo y que existen en alguna región por algún motivo, que puede ser el hábitat, puede ser que ahí está el reservorio, puede ser que simplemente ahí se encuentran todas las condiciones metabólicas, etcétera, para que ese microorganismo se pueda mantener en esa zona endémica. Esto va a definir ya también de alguna manera cuáles enfermedades van a ser endémicas de cada zona geográfica, porque si en esta zona vive el mosquito Aedes aegypti, es el que puede transmitir el dengue y por tanto no todos los países tienen dengue. Tienen dengue los países única y exclusivamente donde este mosquito puede circular. O sea, esto es un patógeno que depende de un reservorio, ese reservorio en este caso es el mosquito Aedes aegypti. Después, fíjense que este punto de encuentro en esta llave que les abrí ahí en rojo, tiene tres vertientes arriba, o sea, donde dice el reservorio. Esto va a ser importante porque de dónde salen entonces los microorganismos que de alguna manera se van a encontrar con el huésped. Bueno, pueden tener varios tipos de reservorio. El reservorio ambiental, el reservorio zoonótico y el reservorio humano. El ambiental es todo lo que es no viable, o sea, cuando el microorganismo está en suelo, en agua, en alimento. ¿Ya? El zoonótico es cuando ese microorganismo de alguna manera está sobre el animal, afecta al animal, y este animal de alguna manera transmite al hombre. Por lo tanto, es un reservorio de tipo zoonótico, que esto es distinto que los mecanismos de transmisión que lo vamos a ver adelante. Estoy hablando solamente de reservorio. Y después tenemos el reservorio humano, que son las personas enfermas, ¿ya? Que es la que tiene signos y síntomas de la enfermedad, o las personas que no están enfermas, porque pueden ser portadores sin ninguna sintomatología clínica y que de alguna manera pueden transmitir a otra persona. Después seguimos hablando del encuentro, ahí hay varios conceptos que nosotros tenemos que ver. Y fíjense acá que en muchos casos el encuentro entre el microorganismo y el huésped se produce de forma directa, pero en otros casos requiere la participación de un vector, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces ese contacto directo es el que ocurre una gran parte de las veces, y ese contacto directo puede ser porque tocaron las heridas que están contaminadas, el paciente tiene microorganismos sobre la piel, contacto sexual, por ejemplo, transmisión vertical de la madre al niño, puede ser por vía transplacentaria, por vía perinatal, etc. Entonces, si miramos acá, este concepto de vector tiene dos grandes grupos, el vector biológico y el vector mecánico. El vector biológico es todo aquel vector que el microorganismo necesita de alguna manera este huésped como intermediario para poder completar su ciclo. Si no existiera, por ejemplo, yo les puse el Aedes aegypti, le puse la bichuca en el caso de la enfermedad de Chagas, si no existieran estos vectores, el microorganismo no se puede mantener en su ciclo natural y por lo tanto no son capaces de producir la enfermedad. Y los otros son los vectores mecánicos, ¿ya? Que algunos son inanimados y otros son animados. El inanimado, bueno, el uso de las cucharas, compartir jeringas, compartir el peine cuando hay piojo, compartir muchas veces cuando existen enfermedades, por ejemplo, a nivel de la piel asociada a Malassezia furfur, que es una levadura que produce cuadros importantes en la piel. Esas escamas que dan en las sábanas, puede ser incluso compartir el mismo lugar, ropa, etc. Y después tenemos otro vector de tipo mecánico que es animado, que es las moscas y las cucarachas fundamentalmente. Fíjense que esto aquí, ni la mosca ni la cucaracha, ahí no, el microorganismo sobre estos patógenos no lo usa como el vector biológico, no hace ningún ciclo sobre ello, simplemente que esta mosca y esta cucaracha al ir por arriba de los alimentos, estar en el suelo, pueden transmitir en sus patas, ¿ya?
en un microorganismo que está en un sitio hacia otro sitio. Por ejemplo, una mosca posada sobre unas heces fecales, ¿ya? Y después simplemente va y se posa sobre un alimento. Evidentemente, según la carga microbiana que logre poner sobre ese alimento, si después lo consumimos, evidentemente estamos introduciendo un patógeno importante que puede causarnos cualquier enfermedad diarreica, por ejemplo, porque vino de una vía de transmisión fecal. Bueno, los microorganismos poseen características que van a ser propias de cada especie y que le permite sobrevivir en todos esos reservorios que ya lo había comentado y por lo tanto le permite ser transmitido por alguna de estos tipos de vectores. Ya estamos en la etapa de la entrada, que va a depender mucho de ese encuentro, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito acá de los mecanismos de transmisión, que es como la forma que usa el microorganismo para transmitirse de un portador a un huésped susceptible, ¿ya? Aquí estoy hablando de huésped portador del agente patógeno hacia un huésped que va a ser susceptible a este agente, por lo tanto sería el sano, ¿ya? Tenemos dos, por ejemplo, el mecanismo directo, que requiere siempre, y eso es lo más importante, contacto físico entre la persona infectada y una persona susceptible o no a ser infectada. ¿Qué ejemplo le puede dar aquí? Por ejemplo, tocar, besar a una persona, contacto sexual, contacto de las secreciones y heridas, siempre de una persona infectada y un contacto físico entre la persona infectada y la persona que es susceptible y por lo tanto va a adquirir la enfermedad. Al contrario de los mecanismos indirectos, ¿ya? Fíjense que se realiza por intermedio de un utensilio, ¿ya? Generalmente eso le llaman fomite, o de algún insecto, de algún vector, o a través de agua y los alimentos. Ahí no hay un contacto físico entre personas, sino que de alguna manera otros son los mecanismos que intervienen en ese mecanismo de transmisión. Aquí va a ser importante que usted entienda que cuando se estornuda o se tose, se mandan también goticas al aire, y las personas saludables pueden inhalar esas gotas infectadas y esas gotas llegan a ojos, nariz, boca, etcétera, y a partir de ahí están en contacto con una mucosa y por lo tanto pueden seguir su curso y hace, por lo menos hubo el encuentro y hubo el proceso de entrada al organismo. Las goticas también pueden viajar metros y van a ver que hay unos patógenos, uno solo que van a ver en el curso que puede viajar distancias más largas aún, ¿ya? Y esos metros en gotas más grandes, pues, las primeras son las goticas de flujo, que son las más chicas, y después son las gotas más gruesas, esas se van a depositar sobre objetos, por ejemplo, la mesa, los teléfonos, los cajones, sobre todo lo que está inanimado. Esos microorganismos van a ir depositándose y van algunos a sobrevivir un tiempo determinado sobre esa superficie y otros tienen un tiempo de vida más corta sobre esa superficie. Y después viene la persona, evidentemente, y toca con las manos esta superficie, se la lleva a la nariz, la boca, los ojos, que son las puertas de entrada más importantes, ahí están las mucosas listas para procesar todo lo que llega. Evidentemente, todas estas personas se van a infectar. Y el ejemplo ustedes lo están viendo ahora con el coronavirus, como nos dicen cuánto sobrevive en cada tipo de superficie inanimada y lo importante de no tocarnos los ojos, de no tocarnos la boca, de no tocarnos la nariz, porque es una puerta de entrada casi directa de este microorganismo al cuerpo. Bueno, después la otra etapa no, la misma etapa, la vía de entrada, a partir de estos mecanismos de transmisión que vimos anteriormente, tenemos aquí todas las vías de entrada que vamos a usar a lo largo del curso. Vamos a hablar de vía aerógena, cuando es a través del aire, ya sea por gotas gruesas o gotas más pequeñas, la vía fecal oral, que hay una clase completa de gastrointestinal, es una clase bastante larga, igual que la clase de respiratorio, son quizás las dos más largas del curso, porque hay muchos patógenos que se transmiten por estas dos vías. La vía urogenital, que también la vamos a ver, transconjuntival, que hoy en día se ha puesto más de manifiesto con lo del coronavirus, por lo importante que es la entrada a través de la vía de la conjuntiva, la vía cutánea, la vía transcutánea a través de cortadura, pinchazos, etc. La vía sanguínea, la vía zoonótica, que la vimos a través de la transmisión entre los animales al hombre,
y la vía vertical. Fíjense que cuando hablamos de la vía vertical, estoy hablando tanto de la vía transplacentaria, cuando la madre transmite al feto, ¿ya? Atraviesa la placenta, infecta y produce daño en el feto, como la vía perinatal, que es cuando ya el niño pasa por el canal del parto, el niño está naciendo y se puede poner en contacto con los microorganismos que están en esta vía y se producen las infecciones perinatales. Son distintos los microorganismos que atraviesan la placenta que los que producen infecciones perinatales. Y hay otra vía aquí que también se considera vertical, que es la vía a través de la leche materna. Hay microorganismos que también se pueden transmitir por el amamantamiento a través de la leche materna. Por lo tanto, ya esto evidentemente no es al feto, sino es al niño nacido, pero es una vía también de transmisión vertical. Bueno, hablando también de puertas de entrada, en ese esquema que le puse a la mano, al lado derecho, a mi lado derecho, ¿ya? Ahí tenemos todas las puertas de entrada. Todo lo que está en contacto con el medio externo en el organismo es una puerta de entrada para los agentes patógenos. Le dije la boca, le dije los ojos, ¿ya? Le dije el tracto genitourinario, ¿ya? El tracto gastrointestinal, todo el tracto respiratorio, llega a los pulmones a través de traumas con pinchazos, a través de picaduras por insectos, por artrópodos, que también es otra vía importante de entrada de microorganismos. Y si se acuerdan, en la clase anterior definimos qué cosa era un patógeno primario y un patógeno oportunista, ¿ya? Esto lo vamos a tener en cuenta acá porque tienen vías distintas de entrada. Un patógeno primario va a entrar por alguna de estas vías, desde el medio externo hacia el huésped, pero el patógeno oportunista es endógeno, es el patógeno que ya está en el organismo y que de alguna manera puede ser incluso miembro de la microbiota normal, que les puse varios ejemplos, y que de alguna manera él rompe las barreras donde él estaba normalmente y logra pasar a otros sitios anatómicos. Les puse el ejemplo de la levadura cuando baja el pH, ¿ya? Le puse el ejemplo del uso de antibióticos con el Clostridium difficile. Le puse el ejemplo también de las candidiasis oral cuando hay inmunodepresión, ¿ya? Hay muchos ejemplos de patógenos oportunistas, que son patógenos endógenos del organismo y que se vuelven patógenos producto de un déficit de alguna deficiencia inmunológica o producto, como les dije, del uso de antibióticos, que eso en fin de cuentas es provocado en muchas ocasiones por el mismo uso del médico para tratar otra enfermedad infecciosa. Aquí, ¿qué cosa es importante también? Que conozcan el concepto de inóculo, ¿ya? El inóculo, ¿qué va a hacer? El inóculo es la masa que ingresa por esa puerta de entrada, la cantidad de microorganismos que ingresa por esa puerta de entrada. El inóculo es una medida cualitativa, ¿ya? Y para definir la cantidad, ahí se habla de dosis, ¿ya? Y ayer estuvimos hablando, y aquí me hizo una pregunta de dosis letal o dosis infecciosa. Y entonces es esto, la medida del número de microorganismos que tienen que ingresar como inóculo, utilizando esa puerta de entrada, para causar la enfermedad. Hablamos de dosis infecciosa, que eso es un término puramente experimental que se conocen a partir de laboratorio, y también dosis letal. La dosis letal es cuando se trabaja con animales, porque es la dosis que logra matar el 50% de los animales o el 50% de la población cuando ya se puede sacar a nivel poblacional, ¿ya? Después tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de establecimiento, diseminación y multiplicación. Aquí habíamos dicho ya que el microorganismo entra, se establece, que para establecerse necesita adherirse, eso fue un concepto que tuvimos hace un momentico, se disemina y si la interacción es productiva, entonces se multiplicaría si es una infección local en el sitio y si es una infección sistémica se va a diseminar e invadir otros tejidos. Aplicando estos conceptos que ya habíamos visto ya, acuérdense que también definimos infección. Déjame ver qué está escrito por el chat.
Las infecciones crónicas como la hepatitis no se considera un patógeno oportunista, es una infección crónica, pero cuando se pone en contacto con la hepatitis B, van a adquirir la hepatitis B, ¿ya? Y no es oportunista, la adquirieron y después se queda como una infección crónica, no es una infección oportunista. Nunca la hepatitis es un estado normal. Cuando hay hepatitis, el paciente está enfermo, hay enfermedad. Y siempre se va a detectar el patógeno, pero la sintomatología va a ir apareciendo a lo largo del tiempo, ¿ya? Profe, cuando dice, nos dejó los ejemplos, cuando hablaba de los patógenos oportunistas, ¿dónde tiene estos ejemplos o solo los menciona en el momento? No sé dónde los dejé los ejemplos, ¿ya? Pero yo les voy mencionando los ejemplos en el momento. Claro, cuando estábamos hablando de patógenos oportunistas, o patógenos primarios, yo le puse el ejemplo en la clase pasada. En la clase pasada también le hablé de ese mismo ejemplo de la Candida albicans, ¿ya? En las mujeres cuando hay desequilibrio de la flora, se pierden los lactobacilos puede ser por el uso de antibióticos, se depleta la cantidad de lactobacilos y la Candida albicans aprovecha y se multiplica, ¿ya? Puede ser también la Gardnerella vaginalis y entonces produce infecciones en el tracto urogenital en la mujer, las candidiasis o las vaginosis bacterianas producidas por Gardnerella vaginalis. Y el otro ejemplo que yo les puse también, pero eso fue en la clase anterior, fue el ejemplo de el Clostridium difficile, que lo traje de nuevo a esta clase para que pudieran seguir entendiendo. A ver, que hay otra pregunta que es lo del inóculo. ¿Ya? Bueno, el inóculo, ¿qué cosa es? El inóculo es la cantidad, la masa de microorganismos que tenemos. Pero ¿cómo lo medimos? Cuando lo medimos y damos una cantidad, vamos a decir qué dosis. Si yo digo que un microorganismo necesita una dosis de 10 a la 3 para producir enfermedad, es que tiene que alcanzar esa masa, esa cantidad, ese inóculo, para que produzca un proceso infeccioso determinado. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos los patógenos gastrointestinales. Vamos a decir, aquí se necesita 10 a la 10 cantidad de microorganismos, por ejemplo, para que la shigella o la salmonella puedan producir algún proceso infeccioso. Y puede haber una diferencia, uno 10 a la 10 y otro 10 a la 13, a la 14, a la 15, a la 100, depende cada microorganismo. Pero hay unos que necesitan una dosis infectante muy chica y por lo tanto se van a infectar rápidamente, porque con poca cantidad ya es suficiente para desencadenar el proceso infeccioso. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna otra por ahí? Lo del inóculo, no sé si lo entendieron. El herpes, ¿qué clase de patógeno se considera? El herpes produce infecciones persistentes. Las infecciones persistentes pueden ser crónicas o latentes. Yo le hablé de las crónicas, las latentes y las lentas. Las tres son infecciones persistentes, pero el herpes produce una infección latente. El herpes se adquiere, se guarda, no da sintomatología y da sintomatología cuando él vuelve a multiplicarse de manera recurrente a lo largo del tiempo. Eso puede ser para el herpes simplex 1, para el herpes simplex 2 y puede ser para la varicela después como varicela zoster. Aparte, después van a ver en la cárcel de herpes que casi todos los herpes hacen latencia y después vuelven a salir. El citomegalovirus también es otro herpes, ¿ya? Y también tiene la probabilidad de volver a salir, pero son infecciones latentes, no son infecciones crónicas. ¿De qué forma se puede evitar el uso? Hay alguien que me está pidiendo poner la pantalla completa, voy a esperar a responder las preguntas y después podemos poner la pantalla completa. Aunque el icono ese molesto también aparecía en pantalla completa. Bueno, ¿de qué forma se puede evitar el uso de antibióticos para evitar el efecto de los patógenos oportunistas? Es que usándolo racionalmente, usándolo cuando de verdad haga falta, y esa es la única forma, porque en realidad si es necesario dar un determinado grupo de antibióticos, por ejemplo el Clostridium, generalmente sucede en los pacientes que están hospitalizados, que se tuvieron que someter a un tratamiento antibiótico de amplio espectro por otro proceso infeccioso que sin ese tratamiento no se iban a salvar, pero sin embargo depletó la flora y al depletar la flora se produjo una segunda infección oportunista asociada a Clostridium difficile. Hay una cosa muy importante y que ustedes deben saber. Siempre que se manda tratamiento antimicrobiano, se debe
decir al paciente que de alguna manera trate siempre de mantener su flora, y o se le da leche cultivada o se le manda que tome yogur, ¿ya? Entonces, a no ser que sean los antibióticos que interfieren con los productos lácteos, como la tetraciclina, etcétera, que no se pueden tomar con productos lácteos, pero el resto de los antibióticos sí se puede. Entonces, hay una forma de ir equilibrando lo que se va perdiendo, es volviendo a restituir esa flora que se va perdiendo. Pero el uso de antibióticos hay que ser racional, ese cuando hay que usarlo, pero tener en cuenta las consecuencias del uso de los antibióticos. ¿Se puede recetar igual probiótico? Estoy diciéndoles que sí. Bueno, los probióticos sí se pueden recetar. Lo único que ustedes tienen que tener cuidado es qué antibióticos le están dando y si se pueden de alguna manera dar juntos. Por eso les puse el ejemplo de la tetraciclina con los productos lácteos, pero el resto casi todos se pueden dar con productos lácteos. Es de uso crónico durante algún tiempo. Me preocupan eso del uso crónico o algún tiempo me lo preguntan en base a los probióticos. Los probióticos se deben ser, los probióticos leche cultivada mientras que esté el tratamiento antimicrobiano y unos días después. Generalmente, fíjense que ustedes le dicen al paciente una infección urinaria, le dicen al paciente tome 7 días los antibióticos, espere una semana y a la semana se vuelve a hacer el urocultivo para saber si está negativo. ¿Por qué? Porque a la semana supuestamente ya no queda ningún rastro de antibiótico en sangre y por lo tanto no se ve inhibido el crecimiento en el laboratorio. Entonces uno debe tratar de mantener el uso de probiótico y leche cultivada mientras dure todo ese proceso que dura la cantidad de antibióticos en el organismo. ¿Ya? Voy a tratar de ponerlo en pantalla completa, pero no se va el cuadradito, ¿ya? A ver qué me están comentando. Puedo ponerlo. Profe, Sí. abajo a la derecha, al lado del signo menos, puede poner la pantalla completa sin que se le vaya al inicio. Ah, ya. Ah, ya lo vi. Es lo mismo que está ahí arriba, pero ahí arriba se va al inicio. Ya. Ya. Gracias. Ya lo hice. Por ahí no se va. Presentación con diapositiva, pero no lo hace. No lo hace. Ahí estamos. Pero mira, no ve que sigue. Incluso creo que es más molesto, pero bueno, no importa, yo lo hago así, ¿ya? Bueno, ahí a esa diapo habíamos venido nuevamente para explicar lo que era el inóculo y dosis. Me imagino que ya finalmente lo hayan entendido. Ahora entonces vamos a la siguiente fase, que era la que estábamos explicando, que es el establecimiento, diseminación y multiplicación. Le expliqué esta fase también. Y vamos a aplicar un concepto que ya nosotros vimos y que ya estuvimos explicando en la clase pasada. Es el proceso, ¿a qué denominamos infección? Es cuando el microorganismo accede a ese sitio, se replica y se está desarrollando. ¿Ya? De alguna manera eso es lo que llamamos nosotros infección. El paciente está infectado cuando ocurre ese hecho, pero aún quizás no tengamos ni sintomatología. Estamos infectados, pero no ha aparecido la sintomatología. ¿Por qué? Porque acuérdense que existe un periodo de incubación. Entonces, hay un periodo en que nos ponemos en contacto con el patógeno y aparece, y un periodo después en que aparece la primera sintomatología, ese es el pródromo, pero ese primer inicio, que todavía no hay sintomatología, es el periodo de incubación. Hay patógenos que pueden transmitirse en el periodo de incubación, por lo tanto es peligrosísimo porque el paciente no tiene síntomas y está transmitiendo. Tienen ejemplos también ahora en toda esta pandemia. Y hay otros patógenos que empiezan a transmitirse una vez que aparece la sintomatología clínica. Esos son más fáciles de controlar, uno aísla rápidamente al paciente. Pero los que se transmiten en esa primera etapa, sin sintomatología, son los más peligrosos. Otros, por ejemplo, como la varicela. La varicela comienza con un estado febril, parece un estado catarral, y por lo tanto uno dice, uno tiene gripe, esto está empezando como una gripe. Sin embargo, después cuando aparece la sintomatología completa, fíjense que los primeros síntomas fueron inespecíficos, uno no sabe que tiene varicela,
y sin embargo es el periodo de mayor transmisibilidad del agente patógeno. Por eso, cuando aparece un caso de varicela en un colegio, aparecen todos porque aíslan al niño después que tiene las pústulas ya en el cuerpo. Y en realidad esa es la etapa menos infecciosa. Ya tiene que estarse restregando el otro niño con él para que de alguna manera se les pegue. La etapa infecciosa fue la anterior. Entonces se lo sacan del colegio cuando ya tuvo la primera pústula y estuvo regando mientras que tuvo lo que llamaban como una gripe. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los microorganismos con este periodo de incubación se comportan de manera también muy disímile. Lo otro importante es que habíamos hablado también del proceso de colonización. Mientras se desarrolla también este periodo de incubación, pues entonces que el huésped no reaccione mal, ¿ya? No haya ningún daño, y lo que hace es que se queda colonizado, ¿ya? El microorganismo está ahí, va a despertar quizás algún mecanismo de respuesta, sobre todo de respuesta innata, pero no va a haber absolutamente más nada, y entonces va a convivir este agente patógeno en conjunto con el huésped. Existen varios factores que permiten este establecimiento, diseminación y multiplicación. Y por ejemplo, ahí vamos a hablar de los llamados factores de virulencia, ¿ya? Por ejemplo, los microorganismos tienen un genoma, ¿ya? Que no es más que la suma de todos sus genes, algunos comunes entre muchas especies y otros generalmente que son los que intervienen en el metabolismo, ¿ya? Estos genes que son comunes son los housekeeping genes, ¿ya? Que son iguales para todos, pero hay otros genes que codifican, ¿ya? Para lo que denominamos factores de virulencia. ¿Mm? Y estos factores de virulencia, disculpe, me fui hacia atrás. De alguna manera son genes que van a ser específicos de esos patógenos que no tienen nada que ver con sus procesos metabólicos, son nada más adaptaciones para poder de alguna manera llegar al huésped y adaptarse de manera mejor a ese huésped. Entonces, esos genes cuando están presentes le dan mayor virulencia al patógeno. Bueno, si miramos un poquito acá, yo les estoy hablando de algunos atributos de estos patógenos, y aquí tenemos, por ejemplo, durante la etapa del establecimiento, importantes son las adhesinas, ¿ya? Después la formación de biopelículas, esto lo podemos ver en el caso de las caries dentales, un ejemplo clásico de formación de biopelícula, donde se ponen en conjunto una gran cantidad de patógenos y en base a eso, entonces producen las caries dentales. Y bueno, otros factores que también van a intervenir en el crecimiento. La diseminación está asociada, por ejemplo, con la presencia de cápsulas. Las cápsulas lo que le permite a los patógenos, cápsulas tienen generalmente las bacterias patógenas, pero vamos a encontrar también hongos que tienen cápsulas, ¿ya? Esto lo que hace es, de alguna manera, evadir la fagocitosis, es un mecanismo importante de evasión de respuesta inmune, y casi siempre los microorganismos que tienen cápsulas son los microorganismos más patógenos invasivos y que alcanzan el torrente sanguíneo con mucha facilidad y por lo tanto pueden diseminarse hacia cualquier órgano. También ellos tienen exoenzimas, por ejemplo, que de alguna manera los pueden ayudar a degradar determinados sustratos para mantenerse o colonizar determinados nichos también. Y también en la multiplicación van a estar las enzimas líticas. Estos son enzimas que excretan el microorganismo hacia afuera, y enzimas líticas son enzimas también que excretan microorganismos, pero que de alguna manera lo va a ayudar a lisar. El housekeeping son los genes que son comunes para todos. Por ejemplo, todo ese género y especie va a tener siempre esos genes porque durante la evolución no han cambiado. Esos son los genes que son iguales para todos. Generalmente esos genes tienen que ver con procesos metabólicos que son necesarios para que la bacteria se mantenga.
¿ya? Ahora, un gen de virulencia no es necesario para que ella se mantenga, porque se puede mantener con el resto de su metabolismo, con los genes básicos, pero si adquiere uno más, ¿ya? Que no le es necesario a ella para mantenerse en el medio ambiente, pero sí a lo mejor le da la capacidad, por ejemplo, de vivir en presencia de hierro en el organismo, o de vivir a temperaturas más bajas, o de permanecer en un sitio donde no podían llegar, por ejemplo, el pH alto del estómago. Eso es un ejemplo, por ejemplo, el Helicobacter pylori, el único patógeno que hasta ahora se ha demostrado que vive en el estómago. ¿Por qué vive ahí? Porque produce grandes cantidades de uriasa. Y esa gran cantidad de uriasa es la que le permite que colonice este nicho. Coloniza casi solo, ¿ya? Ya porque si bajamos al intestino grueso, intestino delgado, están llenos de patógenos, por lo tanto, el Helicobacter prácticamente no tiene competencia y vive prácticamente solo. Todos los demás, cuando caen en el estómago, ese pH ácido del estómago es suficiente para inactivarlo. Algunos no se inactivan, pasa rápidamente al intestino y en el intestino se pueden multiplicar. Pero el ejemplo del Helicobacter es un ejemplo clásico de atributos que tiene que le permite de alguna manera colonizar. Es una ventaja que tiene para colonizar el humano, ¿ya? Bueno, les hablé, por ejemplo, le estoy hablando aquí en el proceso de multiplicación de los sideróforos también. Esto es un proceso importante porque el hierro es necesario tanto para el huésped como para la bacteria. Los dos lo necesitan. El huésped no lo puede tener en forma libre porque es tóxico, por lo tanto lo tiene ligado a transferrina, ligado a distintas proteínas. Pero la bacteria lo necesita y lo necesita en forma libre. No lo puede tener en el huésped, pero la bacteria de alguna manera ha logrado evadir esto y produce los llamados sideróforos, que van a ser productos que tienen las bacterias que le permiten robar el hierro, ¿ya? Se lo sacan a la transferrina y se adquiere en ella el hierro libre. Y por otra parte, cuando hay procesos necróticos, baja el potencial redox, y al bajar el potencial redox en esos sitios donde hay necrosis, se libera el hierro. Y por lo tanto, las bacterias ahí se van a multiplicar con mayor velocidad y tienen la posibilidad entonces de en ese tejido necrótico poder vivir y poder producir más daño, ¿ya? Bueno, y ahí hay varios atributos y una clase nada más que vamos a ver de atributos de patogenicidad de las bacterias. Bueno, aquí, por ejemplo, les iba a comentar un ejemplo, la difteria. Si tiene la capacidad de expresar la toxina, ¿ya? Es que se va a producir la enfermedad. Corynebacterium difteriae, si tiene la información genética para producir la toxina distérica, es que produce difteria. Si no, no produce difteria, ¿ya? Entonces, esas son capacidades que tienen única y exclusivamente estos agentes patógenos. En cólera pasa lo mismo. Si tiene la información para la toxina colérica, produce las diarreas o produce la enfermedad que se llama cólera. Pero otros vibrios cólera que no tienen la toxina no producen enfermedades diarreicas. Bueno, bueno no, oigo una voz. Bueno, ¿dónde se va a localizar la infección? La infección se puede localizar de manera extracelular, de manera intracelular, los patógenos, en fin de cuentas, ¿ya? Aquí tenemos que hay patógenos extracelulares, que generalmente van a estar en los espacios intersticiales, en la sangre, en la linfa, etc. Y hay patógenos que se van a multiplicar o asentar sobre superficies epiteliales, ¿ya? Tenemos otros patógenos que son intracelulares. Tenemos los patógenos intracelulares que viven en el citoplasma de la célula y otros que viven en las vesículas o en estos fagosomas incluso que se forman dentro de los macrófagos una vez que reconocen el huésped. Y si ustedes miran, son bastantes grupos de microorganismos que están en cada una de estas categorías. Y fíjense cuántos intracelulares, y eso es un mecanismo importante para evadir también la acción del el huésped. Y aquí también les puse, esto es recordando un poco, porque esto ya ustedes lo tienen que haber visto en fisiología, cómo es la inmunidad protectora para cada uno de estos. Los microorganismos que son extracelulares, lo primero que van a tener, que se encuentran cuando entra el organismo, es los anticuerpos, ¿ya? El complemento, la fagocitosis y los procesos de neutralización, ¿ya? Sobre todo los que logran
ingresar a través de la linfa, a través de la vía sanguínea. Y los que están a nivel de la superficie se van a encontrar las IgA, aunque después producen, ellos saben mucho, los microorganismos y tratan de defenderse produciendo IgA proteasa, pero bueno, ahí está la IgA, que es la que produce la inmunidad de mucosa, y están los péptidos antimicrobianos que de alguna manera están luchando contra todo el patógeno que se pueda quedar en la superficie celular. Y los intracelulares, por el contrario, tienen la misma respuesta de que si fuera una célula tumoral o que si fuera una célula infectada por virus. ¿Ya? Aquí están la inmunidad celular, media fundamentalmente, las células T citotóxicas y las células NK, en lo que están a nivel de citoplasma, y sin embargo los que ya están en forma vesicular, que entonces activan macrófagos y que van a depender de las células T y de las células NK. Los distintos mecanismos de inmunidad van a estar muy asociados al tipo de patógeno que esté presente. Entre los organismos intracelulares tenemos dos grandes grupos, los intracelulares facultativos, que se multiplican extracelularmente, pero si son fagocitados, entonces van a vivir dentro del macrófago. ¿Ya? Ahí les puse la tuberculosis, les puse la brucela, van a ver más ejemplos. Y están los intracelulares obligados, que la única forma de multiplicarse es al interior de una célula. Y ahí están los virus, y están las bacterias, las clamidias y las riquexias, que son de las bacterias las únicas que son parásitos intracelulares obligados. Bueno, y finalmente tenemos lo que ocurre ya a la hora de la diseminación, que ya más o menos hemos hablado de ellas. ¿Cuáles son las vías de diseminación? Aquí tenemos por contigüidad, una célula pegada a la otra y se puede contaminar porque el organismo superficialmente o incluso intersticialmente logra infectar las células que están en esa capa. Ahí tenemos varios ejemplos, todo lo que es la infección a nivel de pie, pulmón, intestino, a nivel de las células epiteliales. Y les puse el ejemplo de shigella, gripe, difteria. Hay muchas bacterias que utilizan esta vía. ¿Ya? Porque lo que hacen es multiplicarse, infectar a la célula vecina, y de alguna manera van produciendo incluso daño en ese tejido, pero en ese patrón, siguiendo ese mismo patrón. Y aquí otra vía, la vía linfática, ¿ya? Y después de la vía linfática incluso muchos pueden alcanzar la vía sanguínea y a partir de ahí llegar a órganos y tejidos y producir el resto de las enfermedades infecciosas. Yo aquí les puse, por ejemplo, cómo utilizan la vía linfática y después la vía sanguínea, la polio, la varicela, el sarampión, ¿ya? La parotiditis, ¿ya? Las hepatitis que llegan también a hígado. Bueno, hay muchas formas. Y en este caso, que en el hígado les puse la flecha bidireccional, pensando en hablarles de la hepatitis, porque la hepatitis también, acuérdense que son enfermedades crónicas y que de alguna manera también vuelven a restablecerse en algún momento. Bueno, finalmente llegamos a la etapa de daño, ¿ya? Ya el microorganismo se estableció, se multiplicó y produjo algún daño, una enfermedad. Ese daño, fíjense que en el primer recuadro en rojo, les puse que ese daño puede estar producido directamente por la bacteria o por algunos de sus productos que ya vimos, pueden ser toxinas, enzimas, etcétera, que van a dañar de alguna manera el tejido o el órgano donde se está replicando ese patógeno. Y por otro lado, hay enfermedades que el daño no está producido por la bacteria, sino que por el propio huésped, que es el recuadro que les puse debajo. ¿Mediante qué mecanismo? ¿Cómo lo produce? Bueno, mediante su propio afán de terminar con el microorganismo, desencadena una respuesta inmune de tal magnitud que termina produciéndose daño el propio huésped. Bueno, ahí yo les puse inflamación, reacciones de hipersensibilidad, autoinmunidad, todo eso son reacciones inmunes que de alguna manera dañan al huésped y son respuestas del organismo a la presencia de un agente extraño. Por supuesto que los microorganismos van a pelear con todo lo que tienen ellos para poder de alguna manera evadir la acción del sistema inmune. Cuando el daño es ya muy grande, terminará entonces con la aparición de síntomas y signos, y es ahí cuando se dice que se ha declarado entonces la enfermedad infecciosa.
Acuérdense que aquí teníamos dos conceptos importantes, concepto de infección y en concepto de enfermedad infecciosa, ¿ya? La infección es hasta el encuentro y la entrada del patógeno. Ya la enfermedad infecciosa es cuando aparece la sintomatología asociada al microorganismo o asociada ya a la enfermedad que produce este agente infeccioso. Bueno, y finalmente tenemos el desenlace, ¿ya? El desenlace final puede terminar con la cura del paciente, que se puede curar espontáneamente, por ejemplo, de una gripe, ¿ya? Y eso se llama enfermedad autolimitada. Cuando requiere la intervención médica, que generalmente va a ser el uso de algún agente quimioterapéutico, en este caso los antimicrobianos, que pueden ser antibacterianos, antimicóticos, antiparasitarios o antivirales. Y también puede requerir otro tipo de intervención terapéutica, por ejemplo, muchas veces se usa cuando hay forúnculos, cuando hay tejido muy necrosado, etcétera, se usa drenaje o las técnicas quirúrgicas para eliminar la parte del tejido que está dañado, y otras terapias que son de sostén, por ejemplo, en la misma gripe, uno manda a tomar ibuprofeno, paracetamol, etcétera, para bajar la fiebre. O sea, hay una terapéutica toda asociada a tratar de que el paciente de alguna manera mejore. Está otra salida, otro desenlace, que es que el paciente fallece, puede ser por falla terapéutica, porque ese antibiótico o ese tratamiento no era el adecuado para ese proceso infeccioso, o porque se instauró tardíamente el tratamiento antimicrobiano, ya cuando en realidad la cantidad de microorganismos era tal y estaba desencadenada un proceso séptico muy grande, un proceso inflamatorio demasiado extenso que llega a producir incluso falla multiorgánica. También en el caso de las enfermedades graves, ¿ya? Que por mucho esfuerzo que se haga, muchas veces no es posible salvar al paciente. Y otras cuando los enfermos tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, que están inmunodeprimidos y que se hace muy difícil el poder actuar o poder llegar con una terapéutica adecuada, porque el paciente no va a responder igual que los pacientes sanos. Eso también después en farmacología van a ver cómo intervienen muchos factores alrededor de la terapéutica antimicrobiana o la terapéutica asociada a enfermedades infecciosas. Bueno, existe una situación que se produce la interacción huésped-patógeno y de alguna manera ellos van a coexistir, ¿ya? El paciente y la bacteria coexisten y ahí volvemos al concepto de portación, que es el individuo que está sano, pero tiene alojado un microorganismo y no ha causado enfermedad o no se la va a causar, ¿ya? Entonces, él la porta, la tiene, es un portador y la va a poder transmitir de alguna manera. Lo otro también es que puede aparecer una enfermedad subclínica o una enfermedad inaparente. Todos estos conceptos ya los vimos en la primera clase, estoy repitiendo nada más, los tienen bien definidos allá también, ¿ya? Esto cuando yo les voy a poner un ejemplo de la enfermedad subclínica, les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. La fiebre tifoidea que se producía por Salmonella typhi, ¿ya? Este microorganismo entra por la vía digestiva y de ahí pasa a través de la sangre y produce una enfermedad de tipo sistémica, se disemina por todo el organismo, por lo tanto, llega a varios órganos, de sangre pasa a varios órganos del organismo, del cuerpo humano. Si se trata esta enfermedad, se cura, ¿ya? Pero hay un grupo de pacientes que tiene litiasis y este microorganismo, aunque le demos el tratamiento, no se va a curar porque la bacteria se queda pegada a estos cálculos, a estas piedras que están en la vesícula, y el microorganismo no se va a excretar. Entonces, este microorganismo se queda en la vesícula biliar. Este paciente no tiene sintomatología porque lo único que tiene es este microorganismo en la vesícula biliar y allí él no produce ningún efecto, no produce nada en la vesícula biliar, pero está excretando a través de las heces fecales constantemente la salmonela. Otro paciente se pone en contacto con las heces de este paciente por alguna causa, pues hay muchas, no se lava bien las manos el otro cuando fue al baño, o sea, muchas vías hay, y entonces adquiere la salmonelosis y adquiere entonces la fiebre tifoidea. ¿Por qué este individuo no es portador? Este individuo tiene una enfermedad. El microorganismo no debe estar en la vesícula no debe haber ningún patógeno. Entonces tiene una enfermedad subclínica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manifestación clínica,
¿ya? A menos que ustedes vayan a buscar si la tiene o no. Entonces, si ustedes le hacen un coprocultivo, le va a aparecer a lo mejor sorpresivamente que este paciente es portador de Salmonella typhi, ¿ya? Entonces, eso hay que curarlo, hay que tratar, bueno, o sea, hay varias formas, lo vamos a ver cuando lleguemos a Salmonella typhi, y evidentemente eso es un claro ejemplo de una enfermedad subclínica, una enfermedad inaparente, porque él no manifiesta nada y sin embargo está transmitiendo. Y siempre que un susceptible se ponga en contacto, va a adquirir la enfermedad. Y por último, de nuevo hablamos de un concepto importante que vamos a ver a la final de la clase de hoy, que es la microbiota normal. Un individuo sano, normal, se puede poner en contacto con un microorganismo y este microorganismo puede llegar a generar una relación que genere que ese microorganismo se quede sobre toda la vida o un tiempo determinado, una microbiota transitoria incluso puede ser, y que se quede como parte de la flora normal, o no se dice flora, disculpe, como parte de la microbiota normal de este huésped. Bueno, el desenlace entonces, resumiendo un poquito, puede terminar con una colonización, ya lo vimos, con una infección inaparente, ya lo vimos, con una enfermedad infecciosa, ya lo vimos, o con las enfermedades crónicas, que vamos a no llamarle crónicas como tal, sino vamos a llamarle enfermedades recurrentes, donde podemos tener las crónicas, las latentes y las enfermedades lentas, que son generalmente las producidas por prioris, ¿ya? Eso lo vimos también en la primera clase. Bueno, vamos a ver ese algoritmo que les dije hace un momentico, vamos a verlo aplicado a una situación particular, ¿ya? ¿Cómo se forma la microbiota comensal del hombre? Vamos a suponer que esto es una paciente embarazada, que está todo normal, un parto normal, y se va a producir su nacimiento, rompe su bolsa, se produce el nacimiento del niño. Lo primero que ocurre es que el niño pasa por el canal del parto, ¿ya? Ya se pone en contacto ahí por primera vez, porque él estaba en el líquido amniótico que es estéril, ¿ya? Entonces, su primer contacto con los microorganismos es cuando él pasa a través del canal del parto. Ya se realiza todo el procedimiento, el recibimiento del niño, etcétera, y se le pasa el niño a la madre. La madre ya lo toca, la madre se lo acerca a la cara y la madre le da, la lactancia le da leche materna y por lo tanto ya el niño se pone en contacto con la piel de la madre. Ya ahí se produjo el encuentro entre el niño y la madre. El primer encuentro fue en el canal del parto, ¿ya? Ahí fue el primer contacto de ese niño con los primeros agentes. Se puede producir la entrada del agente, entra por la cavidad bucal, por la faringe, ¿ya? Los microorganismos, algunos que usan incluso en la lactancia, de alguna manera estos microorganismos entran a este nuevo huésped. Se establecen en los pliegues cutáneos también, en la faringe, depende de dónde el microorganismo haya logrado de alguna manera encontrar su nicho. Y de ahí entonces puede diseminarse hacia el tracto digestivo, ¿ya? Y se pueden empezar a multiplicar. No siempre esto va a terminar en un proceso infeccioso. Muchas veces puede terminar en un proceso de microbiota normal que va colonizando poco a poco las partes del cuerpo humano. Bueno, hay algunos casos, y ustedes los van a ver, que sí hay microorganismos miembros de la flora normal de la mujer que están en el canal de parto, que cuando están presentes pueden producir enfermedades importantes a recién nacidos, meningitis, neumonía en recién nacidos, pero generalmente se hace la búsqueda de las mujeres portadoras para hacer tratamiento y tener entonces la prevención de que esa mujer es portadora de este microorganismo y por lo tanto este niño al nacer pudiera manifestar una enfermedad importante como una meningitis de recién nacido, o una neumonía de recién nacido, o un tracoma, una enfermedad ocular asociada, puede ser por gonorrea, puede ser por clamidia, ¿ya? Entonces, pero eso el niño lo puede manifestar, pero la mayoría de las veces los niños nacen y lo que hacen es colonizarse por primera vez, tanto su cuerpo como su tracto respiratorio y digestivo, a partir de estas primeras bacterias que va a encontrar en este entorno. Bueno, eso que se establece en este primer contacto es lo que se va a denominar
microbiota, ¿ya? Así es como de alguna manera se va adquiriendo la microbiota a lo largo de la vida. Bueno, ya una vez que imagínense va para la casa y se pone en contacto con toda la familia, hermanitos, tíos, abuelitos, todo, ahí se empiezan a adquirir otros patógenos que también algunos pueden producirle daño a los niños. En el caso, por ejemplo, de pacientes que no están vacunados contra Neisseria meningitidis y se acercan al niño y el niño no se vacuna hasta después de los 3 primeros meses, si esos 3 primeros meses está en contacto con alguien que es portador, puede adquirir una meningitis asociada a Neisseria. Y de esta manera, bueno, a lo largo de la vida se va conformando la microbiota en los niños. Bueno, ¿qué cosa es la microbiota normal? Es el conjunto de microorganismos que se encuentran temporal o permanentemente en el individuo sano. Acuérdense que le dije que podía ser temporal, que podía ser esa flora que es transitoria. En casi todo, fíjense, ¿se acuerdan que le dije todas las vías de entrada que tenía el organismo? Bueno, todas esas vías de entrada que están en algún contacto con el medio externo, de alguna manera van a estar colonizadas por grupos de patógenos. Las vías respiratorias superiores, ya van a ver las zonas que son estériles obligatoriamente, las conjuntivas oculares, la cavidad oral, la piel, el tubo digestivo que es de los más colonizados, ya, el tracto urogenital también, que va a depender, y hay variaciones quién va a ser los colonizadores en hombre y quiénes van a ser los colonizadores en mujer. Igual que los microorganismos van cambiando a lo largo de la vida. Recién nacido está colonizado por un grupo de patógenos y a medida que aparecen los años vamos colonizándonos con otro grupo de patógenos que van a ser parte de la flora normal. Bueno, me dije que estaba la microbiota normal permanente, ¿ya? Las que están siempre de forma regular, invariablemente durante semanas y meses dentro del cuerpo o en la superficie también. Si se pierde, se restablece en poco tiempo. No es patógena generalmente la flora normal, ¿ya? Puede ser oportunista, pero no es patógena para el hombre. Esos son dos conceptos distintos que ya lo hemos definido en varias ocasiones. Muy rara vez invaden los tejidos. Y está la microbiota que es transitoria. Cuando ocurre esto, por ejemplo, ingresamos al hospital por alguna causa, una cirugía, etcétera, nos vamos a colonizar con patógenos hospitalarios y nos vamos a colonizar durante un tiempo determinado, mientras que estemos y a la mujer un tiempo después que salgamos. Pero esos patógenos después, si no producen enfermedad o no tienen un nicho como mantenerse, se van a alejar. Pero es muy peligroso la colonización a nivel hospitalario porque generalmente se colonizan con microorganismos que son resistentes a los antibióticos. Si el paciente está inmunodeprimido, necesita un tratamiento, por ejemplo, un cáncer, un tratamiento que de alguna manera deprima el sistema inmune, estas bacterias pueden aprovechar esta depresión del sistema inmune y producir enfermedades graves, ¿ya? Bueno, esta microbiota normal transitoria pueden ser incluso hasta patógenos o no, en dependencia, y tienden a ser eliminados rápidamente por la competencia en cuanto no encuentren un nicho para poderse multiplicar, porque los otros están acostumbrados a estar en ese nicho y generalmente cuando llega un extraño no quieren que le consuma el alimento o no quiere que esté donde está, y por lo tanto se produce una fuerte guerra, una fuerte lucha, y es la que elimina al nuevo patógeno que llegó. Y aquí hay dos conceptos que quiero también que tengan en cuenta, que es el concepto de norbiosis y disbiosis, ¿ya? Norbiosis es cuando la microbiota normal está bien, está saludable, es la que tiene que estar en cada sitio, eso vamos a llamarle saludable entre comillas, pero bueno, es la microbiota normal, y disbiosis es cuando de alguna manera se rompe ese equilibrio entre lo que debería ser normal y aparecen nuevos patógenos o disminuyen otro y crece un grupo de patógenos que tenía que estar a un nivel determinado. Entonces, ahí tenemos esos dos conceptos que son bastante complejos. Aquí tenemos una diapositiva que nos dice, yo lo había dicho, le había puesto la diapositiva que está más hacia la derecha, y les puse las puertas de entrada, ¿ya? Y ahora aquí fíjense que les estoy señalando cuáles son los sitios que son estériles. Esos son los sitios donde nunca vamos a encontrar microorganismos. Y siempre que hay un microorganismo, eso va a implicar una enfermedad, eso va a implicar alguna consecuencia importante para el hombre. Por ejemplo, la sangre, la linfa y el líquido cefalorraquídeo. Sobre todo el líquido cefalorraquídeo. Es importante que este líquido cefalorraquídeo
no encontremos ningún patógeno. Generalmente cuando aparece alguna complicación, alguna enfermedad importante. Con los órganos, entre los órganos tenemos el cerebro, el hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, etc. Son órganos que de alguna manera no están colonizados nunca por patógenos. La tráquea y los bronquios, tampoco tenemos un microorganismo de la flora normal. La vejiga, ya, porque la uretra sí está colonizada, ¿ya? Igual que la vagina de la mujer está colonizada, pero la vejiga, ¿no? Cuando el microorganismo llega a vejiga, es una infección urinaria alta y puede terminar en una pielonefritis. Trompas de falopio, ¿ya? Sobre todo el útero, trompas de falopio y útero, las dos. El oído medio y el oído interno son estériles. El oído externo no es estéril, ahí hay microorganismos. Y el oído medio y interno se colonizan muy fácil por infecciones respiratorias o la enfermedad que le da a los nadadores, que son portadores por la gran humedad que se acumula en el oído. Ellos entonces desarrollan otitis a repetición y son otitis generalmente ocasionadas por pseudomonas aeruginosa, que son miembros de la flora normal, pero crecen en una cantidad fuera de lo normal y por lo tanto producen la otitis del nadador, ¿ya? Los senos nasales y paranasales, que también son sitios generalmente estériles. Bueno, ¿qué encontramos en las manos? Lo que quiero es que vean acá que en todos lados vamos a encontrar microorganismos. Pero, por ejemplo, hay una diferencia muy grande donde vamos a encontrar la mayoría de los microorganismos gram positivos y donde vamos a encontrar los microorganismos gram negativos. Todo lo que es piel y el tracto respiratorio, por ejemplo, abundan los microorganismos gram positivos. El tracto respiratorio está un poco en equilibrio entre gram positivo, gram negativo y anaerobio. Pero todo lo que es piel abunda mucho los microorganismos gram positivos. Y sin embargo, ven ahí que en rojita les puse los gram negativos están en menor proporción, ¿ya? Sin embargo, cuando cambiamos y vamos al tracto gastrointestinal, ahí cambia completamente la correlación y ahí aparecen los microorganismos gram negativos como los grandes colonizadores de todo el sistema gastrointestinal. Bueno, algunos también sobre la piel tenemos las levaduras, le puse el caso de Melasassia fusfur al inicio de la clase, que echa las escamitas, que es esas manchas que se ponen en la piel, que son unas manchas más blancas, que se ven en verano, se ponen después rojizas, ¿ya? Cuando tomamos sol. Que les dije que era una forma de contaminación, por ejemplo, que esas esporas, las escamas caen las esporas en la cama y otra persona se acuesta sobre esa sábana y adquiere la enfermedad. La cavidad oral, gram positivo, ¿ya? En la cavidad oral hay una gran cantidad de microorganismos increíbles y aquí va a ser importante la presencia de Streptococcus mutans. Él es el que produce las caries, vive en biofilm asociado a todos esos patógenos que les puse ahí y es importante mantener este biofilm de forma tal que el Streptococcus mutans no sobrecrezca, porque si sobrecrece el Streptococcus mutans, porque, por ejemplo, es lo que dicen del consumo de dulces, que estoy aumentando la cantidad de glucosa y al aumentar la cantidad de glucosa se multiplica en mayoría el Streptococcus mutans y por eso aparecen la mayoría de las caries, ¿ya? Entonces, es importante mantener este equilibrio de forma tal que el Streptococcus mutans se mantenga en las proporciones necesarias y no produzca caries dentales. Bueno, hay microorganismos, eso se los puse como un dato curioso, que hay microorganismos que compiten con el Streptococcus mutans, ¿ya? Y al competir con él logra disminuir la cantidad de Streptococcus mutans y por lo tanto su acción como agente productor de caries. En el oído externo le dije que ahí sí hay flora, ya yo le dije que en el oído medio no, pero yo le dije que en el oído externo sí, es muy similar a lo que está en la piel, predominan ambos grupos, gran positivo en mayoría, gran negativo. Las conjuntivas se contaminan al nacer, acuérdense lo que el cuento que les hice hace un ratito, y también va a ser muy similar a la piel. Puede haber Neisseria y hemófilo, ¿ya? Fíjense que puse Neisseria como género, no le puse Neisseria gonorrhoeae ni Neisseria meningitidis, ¿ya? La Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis pueden estar, la Neisseria gonorrhoeae se transmite fundamentalmente por vía sexual, pero puede estar también produciendo una faringitis, ¿ya? Entonces, también
otros Neisseria, que son las Neisseria no meningitis y no gonorrea, y pudieran también estar en las conjuntivas. Aunque también hay conjuntivitis por inclusión con clamidias y Neisseria, que se lo llevan a partir de una lesión inicial, tocarse con las manos sin lavar y después llevarse las manos a los ojos. En las vías respiratorias, tracto respiratorio superior, la mayoría de los gran positivos, y el tracto respiratorio inferior, que les recuerdo que no tiene flora asociada, ¿ya? Todo lo que es laringe, tráquea, bronquio, generalmente son estériles, bueno, son estériles, ¿ya? Pueden tener alguna colonización transitoria, pero es transitorio y generalmente no debería producir ningún efecto importante. El tracto gastrointestinal. Aquí nos vamos a detener un poquitico más, porque el tracto gastrointestinal no solo es el lugar donde más flora, donde más microbiota existe, es el lugar donde más colonizado está por agentes miembros de la microbiota normal, sino que hay numerosos estudios ya hoy en día que hablan de lo importante que es la presencia de estos microorganismos a nivel gastrointestinal. Bueno, ya yo les dije que esto va cambiando, los lactantes tienen un grupo de bacterias y después cuando empiezan a adquirir o a comer otro tipo de alimentos, evidentemente esa flora va cambiando porque tiene que degradar productos que son distintos, ¿ya? Bueno, generalmente en el tracto gastrointestinal hay flora anaerobia, es lo que más circula. ¿Qué quiere decir anaerobio? Que hay anaerobio facultativo y anaerobio estricto, pero son microorganismos que viven o sin oxígeno o con baja tensión de oxígeno, ¿ya? Bueno, también ahí podemos encontrar enterovirus, adenovirus, herpesvirus, podemos encontrar muchos tipos de patógenos. Y acá, esta diapositiva representa todo lo que vamos a ir encontrando en todo este tubo digestivo. Si ustedes ven, se coloniza, como ya les dije, desde el nacimiento, va a haber de todo, bacterias, hongos, virus, parásitos, de todo. El esófago puede estar colonizado temporalmente, por ejemplo, cuando se producen las esofagitis, ¿ya? Incluso puede ser asociado también a la toma de antibióticos cuando se producen candidiasis mucocutánea, ¿ya? O incluso esofagitis, ¿ya? Virus, herpes, que también pueden estar produciendo esofagitis, y citomegalovirus, que también pudiera de alguna manera estar produciendo estos cuadros importantes de esofagitis. Y en algunos pacientes que tienen reflujo, que cambia mucho el pH constantemente, reflujo grado 3, grado 4, que llega hacia la garganta, por ejemplo, y muchas veces hasta la faringe, irrita toda esta zona y pudieran aparecer ya un cambio importante de la flora o colonizar otros microorganismos que son miembros de la flora normal y como el epitelio está tan dañado, producir algún cuadro infeccioso. En el estómago, ahí los lactobacilos que son transitorios, ya, únicamente, y los que sí viven, y ustedes saben que en Chile el 80% de la población es positivo al Helicobacter pylori, por lo tanto, vive tranquilito ahí, a ese pH estomacal, y lo más triste es que este Helicobacter pylori es un agente causal probado de cáncer gástrico, o sea, con los años, una colonización de temprana edad, evidentemente va a terminar en un cáncer gástrico al final de la vida. Bueno, después tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino delgado hay mucho anaerobio, pero ya el intestino grueso está lleno. Ahí yo les puse varios nombres, pero es donde más hay, ¿ya? Si ustedes miran ahí abajo, les puse la cantidad de microorganismos, de bacterias por gramos de S que se logran extraer del intestino grueso. Una cosa importante que le quería decir es que la microbiota del ser humano hoy en día se considera un órgano adquirido. ¿Ya? ¿Por qué adquirido? Porque de alguna manera esto no nace con el individuo, sino que se va desarrollando con el tiempo, pero tiene funciones importantes para el organismo. Entonces, si hay una normobiosis, ya puede determinar el estado de salud del huésped. Y aquí, por ejemplo, les puse que esa microbiota saludable puede producir aumento de la producción de butirato, aumento de la producción de oxígeno, disminución de la producción de sulfato de hidrógeno, puede producir un ambiente metanógeno. Esto todo es beneficio para la bacteria, ¿ya?
que hacen que de alguna manera se sigan multiplicando y mantengan el equilibrio de esta flora normal en el organismo. Después también esa microflora, ese microbioma, fíjense que le estoy hablando de dos conceptos acá, microbiota y microbioma, que les voy a hablar cuál es la diferencia entre los dos términos, microbioma y microbiota. Un microbioma saludable, ¿ya? A lo que le llaman hoy saludable, que hay mucha bibliografía, eso es algo ya hoy en día bien establecido, tiene muchos beneficios para el individuo. Por ejemplo, incrementa el metabolismo, haciendo, por ejemplo, que sea mejor la absorción de los alimentos. Eh, hay resistencias a las infecciones y a la inflamación. ¿Por qué? Porque están estos patógenos ahí presentes y de alguna manera mantienen el sistema inmune en guardia presente, ¿ya? Resistencia a cáncer, se ha visto una correlación importante entre la microbiota y enfermedad de cáncer y enfermedades autoinmunes. Y bueno, también varios reportes de la influencia positiva entre el eje cerebro-intestino, ¿ya? La microbiota juega un papel importante. Aquí generalmente se habla de géneros, ¿ya? Aquí no se habla de especies. Generalmente muchas veces, la mayoría de las veces se hablan de familias que colonizan y cuando hay un desbalance de las familias que están en mayor o menor proporción es que se ha visto que se produce o se rompe este estado de flora saludable. Veo que me están hablando por el chat. Sí, pero vamos a tomar el break si ya lo que queda para terminar es nada. Entonces, ahí les doy un break y cargamos la otra clase, ¿ya? Es un uso crónico. Lo que queda es muy poquito, por eso. Vamos a terminar y ahí yo les doy un break como de 10 minutos porque les tengo que mandar el enlace de la otra clase para que queden grabadas en dos audios distintos. Entonces voy a hacer eso. Cuando termine aquí, les doy un break, 10 minuticos y vamos a la segunda clase, ¿ya? Gracias. Bueno, lo que les había comentado, hay dos conceptos aquí, microbiota y microbioma. Esos dos conceptos quería que lo tuvieran claro también. Microbiota es un conjunto de especies microbianas que uno tiene en el momento en una región determinada. Eso lo hemos definido a lo largo de toda la clase ya. Pero el microbioma nos aparece ahora como por primera vez. Pero esto ya fíjense que no es un conjunto de especies microbianas, es un conjunto de genes que tiene una región determinada del organismo sin importar cuál es la especie que las porta. Miren que microbiota, si hablamos de especie, que aquí no hablamos de especie, estamos hablando de genes que identifican generalmente a una familia, ¿ya? Acuérdense que familia, género y especie. Y aquí microbioma es eso, o sea, el grupo de genes asociados a un grupo determinado de patógenos. Bueno, ya las vías geniturinarias, aquí tenemos la vagina, que es un nicho muy rico también en flora. Y fíjense que lo que quiero ver con todas estas flechas que hay aquí, le puse la vagina nicho muy rico en flora, en un recuadro rojo, y les puse que ahí están los extractos, los lactobacillus, clostridium, baiteroides, que teníamos las levaduras, que teníamos protozoo, que teníamos herpes, todo eso está en constante equilibrio sin ningún tipo de problema y de alguna manera cuando se rompe ese equilibrio, entonces se convierten en patógenos oportunistas. Una flecha que está aquí le está dando un ejemplo, por ejemplo, Streptococcus, es un patógeno oportunista, Lactobacillus, las Gardenelas, cuando los Lactobacillus bajan, aparecen las enfermedades asociadas a todos estos patógenos que están acá. Las vaginitis, ¿ya? Aparecen generalmente asociadas igual a el desbalance de los microorganismos que están en las vías geniturinarias. Y después tenemos otra enfermedad importante que es el shock tóxico asociado a las cepas de estofilococos que pueden estar colonizando la vagina. No se sabe si es porque colonizan la vagina, porque ese shock tóxico por estafilococo se ve generalmente en las mujeres que usan tampón, ¿ya? Y todo parece indicar que a la hora de poner el tampón, ellas transmitían estas cepas de estafilococo que tenían la información para producir la toxina y cuando se encontraban en este nicho, despertaban la producción de toxina y se producía un shock tóxico grave y varias mujeres, bueno, fallecieron hasta que se descubrió, después los tampones cambiaron la fabricación de los tampones, y han disminuido considerablemente los casos de shock tóxico asociados a este filococo.
Bueno, ¿qué beneficios tiene la microbiota? Ya ustedes lo vieron, estimula el sistema, compite con las bacterias patógenas, por ese mismo nicho ecológico, por lo tanto los puede excluir. Ya les puse yo el ejemplo de qué pasaba cuando llegaba algún patógeno que de alguna manera llegó, no es de ahí, o está la flora normal y dice, bueno, yo voy a competir por este nicho, aquí estoy yo, los nutrientes que hay aquí no alcanzan para todo y de alguna manera entonces eliminan a nueva gente que llegó en menor cuantía y ese no es un nicho normal. Produce nutrientes, le hablé del caso de la vitamina K, la vitamina B, etc. Y también produce efectos que no son beneficiosos, ¿ya? Son fuentes de patógenos que causan infección de origen endógeno, miembros de la flora normal, pueden conferir resistencia a antibióticos porque ellas intercambian, fíjense que está lleno, es un nicho, por ejemplo, el tracto gastrointestinal lleno de patógenos, la mayoría gran negativos, que son las que más intercambian material genético y por lo tanto pueden cambiar material genético, información de resistencia a antibióticos y producir más casos de bacterias resistentes. Y lo otro es que interfiere con el diagnóstico microbiológico, evidentemente, porque si yo estoy tomando una muestra de un nicho que puede tener flora normal, hay que conocer cuál es lo que puede estar ahí de flora normal para poder determinar o dar un diagnóstico, porque el resultado tengo que saber si ese microorganismo está ahí normalmente o no está, y que si está, qué hace ahí y si ese es responsable del cuadro que estoy observando. Y por último les puse un caso clínico para que entendieran todo lo que hemos visto. Tenemos un paciente de 22 años que consulta por fiebre, fatiga de varios días de evolución. En la ocultación se detecta un soplo cardíaco. Usted sospecha una endocarditis y le manda a tomar como una muestra el hemocultivo. Y le pregunta los antecedentes a esta paciente y ella le dice que entre los antecedentes que acudió hace un mes a un dentista. ¿Qué bacterias crecerán en el hemocultivo con mayor probabilidad? ¿Qué tipo de patógenos es este agente causal? ¿Y cómo produce la enfermedad? Si ustedes miran, les voy a dar la respuesta ya. Las bacterias que crecen en el hemocultivo con mayor probabilidad son las bacterias que de alguna manera viven en la boca y que por un proceso de extracción dental pudieran atravesar y llegar a través de las vías sanguíneas a producir una endocarditis. Por lo tanto, por eso le mandó a tomar un hemocultivo el médico, porque sospechó una endocarditis, no puede tomar la muestra de otra manera, la muestra que tiene que tomar es sangre y crecer la sangre para ver si hay bacteria en sangre y está pasando de alguna manera esa bacteria. ¿Qué es lo que debe crecer ahí? Si es la sospecha del médico es correcta, ese grupo de microorganismos que son los estreptococos, ¿ya? Generalmente hay un grupo importante de estreptococos que habitan en la cavidad bucal, que son los encargados fundamentalmente de producir las endocarditis. Hoy en día se usa incluso profilaxis en los pacientes de alto riesgo, profilaxis para evitar que se produzcan endocarditis o procesos asociados a una extracción dental, que puede ser una endocarditis o puede ser accesos cerebrales asociados a que el patógeno alcanzó meninge. ¿Qué tipo de patógeno es el agente causal? ¿Qué tipo de patógeno? Respóndanse ustedes mismos. Evidentemente es un patógeno oportunista, un patógeno que vive normalmente en la boca y que por un proceso de extracción dental logra alcanzar el torrente sanguíneo y llegar a un sitio donde tiene receptor y se siente igual adecuado y puede crecer y multiplicarse, que es el corazón. ¿Cómo se produce la enfermedad? Por esa diseminación, por esa vía que les estuve explicando hasta ahora mismo. O sea, eso es para que más o menos sepan cómo ir aplicando los conceptos. Aquí hay varias cosas que se aplican en este caso, ¿ya? Ahí tengo varias cosas para preguntarle y sin embargo son preguntas que ustedes tienen que ir aplicando lo que han aprendido en el curso. Los patógenos oportunistas se pueden volver patógenos para nosotros. Bueno, para nosotros, si eres un paciente inmunocompetente, no debe pasar que un patógeno de tu flora normal se convierta en oportunista. Pero si tú eres un patógeno competente, de alguna manera, y tuviste tratamiento antimicrobiano, puede pasar ese microorganismo a ser oportunista. Si tuviste un accidente automovilístico, te rompiste un brazo, tuviste una herida abierta, los patógenos de la piel penetran, pero son cosas que tú no controlas un paciente sano,
lo que pasó aquí es que de alguna manera se rompió la barrera normal y por lo tanto el microorganismo cambia de localización, pero no cambia normalmente, eso no sucede en la vida normal. Entonces, patógeno oportunista, lo que me pregunta es, ¿un patógeno oportunista se puede volver patógeno para nosotros? A un patógeno oportunista se le puede volver patógeno en dependencia de las circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, el caso que viene es lo que les explicaba de la Candida albicans en las infecciones vaginales. Todas las mujeres tienen Candida albicans. ¿Cuándo se convierten en patógenos oportunistas? Cuando estamos en estrés, cuando estamos cerca de la menstruación, cuando tenemos un tratamiento antimicrobiano de amplio espectro, que estamos depletando la flora de alguna manera. Hay pacientes que han reportado que es como los herpes, igual que cuando tenemos fiebre elevada, también de alguna manera pueden morir, puede depletarse la flora y aparecer la Candida albicans como un patógeno oportunista. Por lo tanto, a todos nos puede pasar, pero tienen que ocurrir esos eventos que de alguna manera rompan la estabilidad o el proceso normal, ¿ya? Entonces yo creo que ahora sí estamos para la pausa. No sé si tienen alguna otra duda. ¿No tienen ninguna otra duda? ¿Nos vamos a pausa? Sí, pausa. Ya, entonces les voy a mandar en este tiempo otro link que es para que se puedan meter a la segunda clase y esta quede grabada independiente. ¿Ya? Gracias.